Daniel 3, del 16 al 23. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, el Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Ahí hay Biblia. El que no tiene Biblia, pida que ahí tenemos Biblia para darle, para que pueda leer la palabra juntamente con todos. Amén. Daniel 3, del 16 al 23. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que sea su palabra revelada a cada uno de nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Dice así: Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se denudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Oremos. Padre eterno que estás en gloria, te exaltamos, te bendecimos, Dios mío, te damos gracias, Padre. Gracias por esta tu palabra, Dios mío. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que pases un carbón encendido por mis labios, Padre. Habla mi vida y a la vida de cada uno de tus hijos, Padre amado. Exhórtanos, edifícanos, consuélanos, Dios mío, a través de esta tu palabra, Dios eterno. Amado Dios, Padre amado, que tu presencia ministre conforme a la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Atamos la oposición, atamos al hombre fuerte y le echamos fuera, Dios mío, y declaramos, Padre, tu presencia en medio nuestro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que están sentados, y los que estaban sentados pueden ponerse en pie. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar, hermanos, cuando Dios provoca circunstancias. Vamos a entender que hay cosas, hermanos, que nosotros muchas veces no podemos entender humanamente, que tenemos que darnos cuenta que Dios en su soberanía tiene el control de todo lo que existe. Todo lo que hay tiene Dios bajo el control. Dios controla todo, y aún más a nosotros que somos sus hijos. Nosotros tenemos que entender que todo lo que acontece en nuestras vidas muchas veces es provocado de parte de Dios. Porque Dios vive, hermano, siempre probando a sus hijos. Usted tiene que saber que en este mundo estamos de pasada nomás, y que estamos aquí preparándonos para un día estar en una eternidad con Él. Y por esa causa y esa razón muchas veces nosotros somos probados en muchas maneras para sacar lo mejor de nosotros.
Pero aquí vamos a tratar de cuando Dios provoca circunstancias. Hay circunstancias en nuestra vida que vienen de parte de Dios para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos crecer. Amén. Para que el mundo sepa que nosotros verdaderamente adoramos a un Dios real y verdadero. Amén. Y Dios provoca circunstancias para que todo el entorno vea que nosotros adoramos al Dios vivo y a su nombre. Por eso no se desanime, aliéntese, porque después de ese proceso vendrá la victoria. Levante su mano y diga: yo lo creo. Dese cuenta lo que aconteció con estos tres jóvenes. Este rey había hecho una estatua y había dado un decreto de que todo aquel que pasara por la estatua se inclinara ante ella. Que cuando escucharan las trompetas se inclinaran ante la estatua. Pero estos jóvenes no lo hicieron. Pero Dios permitió eso, ¿para qué? Para Él manifestar su gloria. Para Él hacerse notar que Él es todopoderoso. Amén. Y de pronto vemos que estos jóvenes, como no lo hicieron, enseguida fueron llevados presos para poderlos ejecutar. Y se había indignado este rey de tal manera porque veía que ellos estaban tranquilos, no estaban temerosos. ¿Saben que cuando hay una dificultad o una prueba en nuestras vidas y nosotros estamos tranquilos? Porque aún en medio de la adversidad y de la prueba, Dios nos da paz. Porque aún a través de las circunstancias por las cuales estemos pasando, tenemos paz en Dios, porque tenemos confianza en Él. Entonces estos jóvenes tenían confianza en el Dios que adoraban y estaban tranquilos, y eso hacía que este rey, hermano, se enfureciera más, de tal manera que hizo que ese fuego fuera más intenso. 7 veces más hizo que se calentara, con la intención de que cayeran y se chamuscaran, porque les dio como coraje a este hombre, usado por el mismo enemigo, de ver que estos jóvenes estaban tranquilos y que le decían a él: sepa, oh rey, que no nos vamos a inclinar ante ti, que no nos vamos a postrar ante ninguna imagen, sabiendo que les esperaba un horno de fuego. Esa es la confianza que tenemos que tener nosotros en Dios. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de que usted vea el problema, usted confíe en Dios. Amén. Que usted pueda tener, hermano, esa confianza de decir que Dios tiene el control de su vida. Como dijeron estos jóvenes: si morimos, pues para el Señor morimos. Pero sepa, oh rey, que no vamos a hacer lo que tú quieras. Y así mismo, hermano, el mundo está al acecho y el mundo ofrece al Hijo de Dios muchas cosas. Pero usted tiene que ser como estos jóvenes, decirle: sepa, mundo, que nosotros no te vamos a servir. Amén. Porque somos llamados para servirle al Rey de Gloria. Somos llamados para marcar la diferencia de este mundo. Aunque el enemigo se ponga bravo, aunque vengan pruebas y dificultades, usted confíe en Dios. Usted confíe que Él le va a dar la victoria. Porque lo primero que quiere hacer Dios en su vida es levantarlo para que Él sea glorificado. A veces nosotros ponemos a Dios como un Dios malo, egoísta. Dios no es egoísta, ni Él tampoco es malo. Nosotros somos los que impedimos que Él se glorifique en nuestras vidas. Nosotros no le permitimos a Él que trabaje en nosotros. ¿Por qué? Porque no hay confianza. No hay confianza. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. Tenemos que aprender, hermano, a depositar nuestra confianza en Él. Porque ahí es cuando Dios se glorifica. Ahí es cuando Dios hace, hermano, que todo cambie a nuestro favor. Amén. Estos jóvenes, imagínense que de pronto los cogen estos hombres fuertes, a estos muchachos, y lo van a tirar al horno. ¿Y qué pasa? Caen calcinados estos hombres. Y los jóvenes caen al horno. ¿Y qué pasó después? Como estos jóvenes estaban firmes, que si moríamos por causa del Señor.
Dios se glorificó. Porque eso es lo que quiere Dios, que usted y yo hay una muerte. Muerte a la carne, muerte al yo, muerte a este mundo para él poder glorificarse. Porque yo me imagino no solamente el hecho de que ellos estaban viendo el horno, sino que ellos ya se vieron ellos ahí, en la presencia de Dios. Imagínese usted que de pronto va a ser tirado ese horno y usted dice, bueno, ya está, Dios sabrá lo que hace. Y ellos sabían que si iban a morir por causa del Señor. Imagínese usted. Y nosotros no podemos negarlo. Nosotros no podemos negarnos a nuestra carne, negarnos a nuestro yo. No podemos, y por esa causa muchas veces tropezamos. Porque no hemos aprendido a descansar en Dios. Usted se da cuenta, esa imagen donde ellos ven el horno calentado 7 veces y va a decir, bueno, Dios me va a sacar de ahí. No, ellos ya se veían en la presencia de Dios, porque ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. ¿Usted sabe lo que Dios va a hacer? ¿O usted está haciendo un prejuicio de lo que Dios va a hacer? Porque muchas veces eso es lo que acontece con la vida del cristiano. Empieza a montarse la película y a decir, no, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, Dios lo va a hacer de esta manera, Dios lo va a hacer de esta otra manera. Y empezamos a cuestionar las cosas. Y nos hacemos una película y de pronto no sale como nosotros habíamos pensado. Hasta ahí llegó. Allá retrocedemos o le decimos, pensamos que Dios no tiene poder para hacerlo. O que Dios no quiere hacerlo. ¿Se está dando cuenta? Nosotros tenemos que aprender, hermano, que Dios tiene el control de nuestras vidas. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Deje que Él obre, pero usted también ponga de su parte. Ellos, yo me imagino que pensaron, bueno, ya de aquí me chamusca y me voy al reino de los cielos rápido. Pero Dios tiene otros propósitos. Dios nunca nos va a dejar caídos. Dios nunca nos va a dejar desamparados. Dios nunca nos va a dejar, hermano, en el suelo. Dios nos levantará. Amén. Él es el primero interesado en levantarnos, porque Él quiere que su nombre sea glorificado. Y Él provocó todo aquello, ¿para qué? Para que su nombre sea exaltado. Amén. Dios provoca circunstancias para Él darse a conocer. Él va a provocar circunstancias en su vida para que su entorno sepa que usted adora a un Dios vivo. Para que su entorno sepa que usted cree en un Dios que hace posible lo imposible. Pero si no le permitimos a Dios eso, no va a pasar nada. Usted tiene que dejar que Dios trabaje en su vida. Usted tiene que empezar a negarse a usted mismo. Dejar que Dios tome el control de su vida. Eso implica morir. Ya no va a tomar usted sus decisiones, sino que Dios tomará decisiones por usted. Y ahí es donde no nos gusta, porque a mí me gusta hacer lo que yo quiero hacer. Y si usted quiere hacer lo que su voluntad, déjeme decirle que Dios lo va a pulir. Dios lo va a meter en el horno. Dios lo va a sacar y lo va a pulir como oro refinado, lo va a sacar. Amén. Porque ¿quién contra Dios? Por eso dice su palabra que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y que acaso el barro le va a decir al alfarero, no me hagas así, que me duele aquí, me duele acá. No, va a dejar que el alfarero trabaje como Él quiere con ella. Y eso es lo que Dios quiere, trabajar en su vida como Él quiere, no como usted quiere, ni como usted piensa, ni como usted espera que sea. Porque así vamos a pasar sentaditos toda una vida y no vamos a hacer la voluntad de Dios. Y a su nombre. Siempre Dios hará algo con un propósito.
Usted tiene un propósito en el corazón de Dios. Usted debe de permitirle a Dios que Él cumple el propósito en su vida. No, a veces no nos mentalizamos. Pensamos que claro, como dice, nacer, crecer, reproducirse y morir. Ya está. Hemos terminado nuestro ciclo de vida. No, en Dios no es así. En Dios vamos a crecer, vamos a aprender, vamos a dar fruto de lo que Dios ha puesto en nosotros y después iremos a su presencia. Pero tenemos que dar fruto. Y si no damos fruto, ¿por qué? Porque no nos dejamos trabajar parte de Dios. Amén. Vamos a Daniel 3, 26, ahí mismo estamos, 26 al 30. Desde el 25. Siempre Dios lo hace con un propósito. Muchas veces nosotros vemos las cosas y decimos, ay, pero ¿por qué? Eso no puede ser así. No, hermano, quítese usted eso de su mente. No sea religioso. ¿Le gustó o no le gustó? Y les digo otra vez, no sea religioso. Usted piensa que tiene que ser siempre así como usted piensa. No, no es así. Hermano, si usted lee las Escrituras, si usted escudriña la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios hace como Él quiere, con quien quiere. Y Él hace que la mente de los sabios se reviente porque no encuentran explicación lógica. Ahora usted me explica y me dice, si Dios es un Dios santo, que tiene un pueblo santo y que dice que todo aquello que Dios hace tiene que ser algo santo. ¿Y dónde está Rahab la ramera? Era una prostituta. ¿Pero qué vio Dios en ella? Actuó con sabiduría, con sagacidad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que actuemos con sabiduría, que nos apeguemos a Él, que lo busquemos, que lo escudriñemos, que lo busquemos como a tesoro. Gloria a Dios, amén. Para que saque lo mejor de nosotros. Esta mujer, ¿qué hizo? Va a eliminar a todos, porque conozco que Dios es un Dios temible. Todo el mundo está con temor. Dice, ¿qué voy a hacer? Mejor me doblego a Él y a pedir misericordia. No era judía, pero halló misericordia y la gracia de Dios por la sabiduría y la sagacidad que tuvo ella. Se apegó al más fuerte, al grande. Por eso dice el Señor que no nos apeguemos a hombre ni a mano de hombre, que no confiemos en el hombre. Maldito es el hombre que confía en el hombre y bendito es el hombre que confía en Jehová. Esta mujer confió en el Dios de Israel porque había visto que había entrado temor en todos esos pueblos. Hermano, Israel era una nación pequeña y se enfrentaba a naciones que se unían, 2, 4, 6 naciones para pelear contra ellos. Y Dios les daba la victoria. Y ellos habían escuchado lo que pasaba. Entonces dice, ¿qué va a hacer? Es que no podemos huir de la presencia de Dios. No podemos huir del propósito de Dios. Algunos quieren huir. Y a donde vayan, ahí está Dios. Si nos remontamos a las estrellas, ahí está Dios. Si nos vamos a la profunda de la mar, ahí está Dios. No podemos huir de su presencia, porque su presencia cubre toda la tierra. Alabe al Señor, adore su presencia. Ahí vamos ahora, 3:15. Daniel 3:15. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina? Sí, perdón, hermano, no, 25 es que. Ustedes. 25. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones. Nunca Dios nos va a dejar desamparados. Nunca nos va a dejar solo.
Dice, varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervo del Dios Altísimo. Dese cuenta. Es que Dios va a sorprender a esta humanidad para que sepan que Dios es real y verdadero. Pero Dios va a usar su vida. Dios quiere usar en su vida. Él no va a venir a aparecerse. Y si un ángel de Dios bajara y predicar el evangelio, se convertiría en la gente. Sí, pero Dios nos dio el privilegio a nosotros para que llevemos la palabra, para que seamos testigos fieles de que Él tiene poder para transformar las cosas. Dice, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Dese cuenta lo que hacía antes y después que Dios se glorificó en estos jóvenes. ¿Qué es lo que dice él? Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer con su vida. Que la gente cuando lo mire a usted pueda decir, bendito el Dios que usted tiene. Y que ellos deseen el Dios que nosotros adoramos. Y que ellos deseen el Dios que nosotros exaltamos. Y que ellos puedan ver en nosotros ese Dios real y verdadero que quiere glorificarse. Pero tenemos que nosotros poner nuestra parte. Estos jóvenes pusieron de su parte. A ellos no les importaba si es posible morir, con tal de no desviarse de adorar a su Dios. Nosotros con cualquier propuesta caemos. Con cualquier propuesta, dice cuenta lo que hizo Esaú, con un plato de lentejas perdió su primogenitura. ¿Y usted? ¿Por qué? ¿Lentejas o frijoles? A los que no les gustan los frijoles. Muchas veces, hermano, por cosas insignificantes, nos apartamos de Dios. Y dejamos que el enemigo tome control de nuestra vida, porque no tenemos una visión clara de lo que hemos sido llamados, a qué hemos sido llamados. Y vemos que de pronto, hermanos, ¿qué pasó? Dice, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos, que confiaron en él. Confianza. Confianza. Dígale que está al lado suyo, ten confianza. Dios está con nosotros. Pero créalo. Dios está con nosotros. Dice que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto, dése cuenta lo que pasó, porque ellos permitieron que Dios tome el control de su ser. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertido en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como Él. Alabe a su Señor, adórele porque Él es real y verdadero, adórele porque Él es fuerte y poderoso. Dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Es que, hermano, eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere darse a conocer por medio de nosotros.
Dios quiere darse a conocer que Él es grande y poderoso. ¿Por qué usted sabe o piensa que vienen los despertar, los avivamientos, cuando Dios se mete en los lugares y empieza a ver sanidades? El cojo salta, el ciego ve, el mudo habla, y la gente ve los milagros y ve y sabe que Dios es real. Porque muchas veces no creen en la palabra, pero creen en los hechos. Nosotros conocemos a nuestro Dios. ¿Por qué no podemos marcar la diferencia del mundo y nosotros? Porque nos falta confianza en Dios. Porque nos falta confianza. Necesitamos volvernos a Dios y creerle a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Levante su mano y adórenle. Si usted le cree, su vida cambiará. Si usted le cree, todo aquello que estaba en su entorno será para la gloria de su nombre. Usted testificará que el Dios que usted adora es el Dios que tomó control de su vida y transformó su lamento en baile. Porque ese es el Dios que nosotros exaltamos, el Dios vivo, real y verdadero, que quiere glorificarse en medio de su pueblo para que su nombre sea exaltado. A veces no entendemos por qué estamos en esta tierra. Estamos para que brillemos, pero brilla Dios a través de nosotros. Por eso dice que somos luz de este mundo, que somos la sazón de la tierra, porque es Dios a través de nuestras vidas que va a alumbrar a aquellos que no tienen luz. Pero depende de nosotros que dejemos que Dios trabaje. Necesitamos conocer a nuestro Dios. No tenemos confianza, por eso estamos en la condición que estamos. Ay, hermano, si usted supiera, usted me lo va a decir a mí, que muchas veces nosotros tenemos que pasar desierto, pero con confianza en Dios. Creyendo que al final veremos su mano, porque nunca Él nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Eso dice su palabra. Y eso es confianza, que aunque usted no vea la luz al final, usted siga avanzando, porque sabe que tarde que temprano la va a llegar a ver. Y a su nombre. Ahora vamos a comenzar a predicar. Dios provocó muchas circunstancias en su vida, pero a lo mejor usted lo ha pasado desapercibido porque su mente no está en Dios. Cuando Dios tiene un propósito y Dios lo mueve a usted a un lugar, usted sabe que ha sido Dios el que ha tomado esa decisión. Me acuerdo cuando estaba yo pastoreando en mi país, Dios me llamó para que venga acá. Estaba una congregación como ustedes. De pronto Dios me dice, ¿te vas a Europa? Ah, no, Señor, mira, ¿qué va? No, hermano, usted ama a Dios, obedezca. Todo ya estaba establecido y todo estaba listo, ya estaba todo. En 2 años Dios hizo la obra. Pero no somos nosotros dueños de nuestra propia vida, le pertenecemos a Dios, por lo tanto tenemos que aprender a obedecerle. ¿Qué hice yo? Pues a moverme, a comenzar en cero. Porque no estaba mirando, ay, ya está todo aquí, no hay que ni pagar alquiler, nada de eso, ya estaba todo hecho, era de propiedad. Todos se volcaron, me empezaron a visitar, a decirme, oye, que usted está mal, ¿cómo va a creer si Dios está con usted? No, porque siempre se levantan los que lo aman tanto a usted que le quieren hacer de tropiezo. Porque dése cuenta que Pedro amaba a Jesús, pero sin embargo Pedro le dijo a Jesús, que tal cosa no te acontezca, que no vaya a morir a la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me des tropiezo. Porque él tenía en claro para qué vino a este mundo, y él tenía que cumplir el propósito por el cual vino a este mundo. Ahora, si usted ha sido llamado para ser un siervo de Dios, el siervo no se manda.
el siervo obedece a su Señor. Y ahí es donde tropezamos todos. Me voy a meter yo para que usted no se sienta. Todos tropezamos en esa piedra. Porque no queremos someternos. Usted no es dueño de su vida. Dios es su dueño. Fue comprado a precio de sangre. Usted no es su dueño. Su dueño es Dios. Entonces, ¿por qué no le obedece? Si Él es su Señor, tiene que usted aprender a obedecerle. Usted sabe lo que quiere decir siervo, ¿no? O otra parte que dice esclavos a voluntad propia. Todos son esclavos del Cristo de la gloria. Y a su nombre. Antes éramos esclavos del mundo, ahora somos esclavos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que nos quiere llevar a la gloria eterna, pero depende de nosotros que caminemos en su voluntad. Entonces vemos lo que acontece, ¿no? Circunstancias que Dios permite, que Dios provoca para que su nombre sea glorificado. Para que el mundo vea que Él es real y verdadero. Para que el mundo vea que Él todavía hace milagros, que hace prodigios, que hace señales. Para que el mundo vea que Él todavía usa a sus hijos que le obedecen. Que aún Él puede hacer que usted brille para que Él sea exaltado y glorificado. Amén. Muchas veces Él provoca que pase algo en nuestras vidas para sacar de ti lo mejor. Ya vemos pues que lo que pasó, que después Nabucodonosor quedó maravillado, que nadie podía hablar de otro Dios que no sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Qué tremendo, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere. Que cuando venga alguien a nuestra casa encuentre la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestras vidas. Y que la gente busque a usted porque usted tiene algo que ellos quieren. Ahora usted le dice, vamos a la iglesia. Ay, ¿para qué? Para ser como tú. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Y somos llamados a marcar diferencia. Amén. Y a su nombre. ¿A usted no le han dicho eso? A mí me han dicho, pero de otra manera, así. Para ser como fulano. Mejor estoy como estoy. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que ser distintos. Si queremos nosotros someternos a la voluntad de Dios, primeramente tenemos que entender que somos siervos de Dios. Y que cuando Él dice, nosotros obedecemos. No cuestionamos. No le diga a nadie que no lo mire a nadie. Amén. Tranquilito. Génesis 37, del 5 al 9. Génesis 37, del 5 al 9. Yo quiero que usted se quede con lo que le estoy enseñando. Dios provoca cosas en nuestras vidas para glorificarse. Hay circunstancias que han venido a nuestras vidas. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante su mano. Todo lo que ha acontecido a su entorno ha sido con un propósito, con un fin de Él glorificarse en su vida. Amén. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
¿Para qué más? Por eso tenemos que nosotros, hermanos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, muchas veces ponerlo en la presencia de Dios. O comunicarle a alguien de confianza. ¿Qué pasó? Porque muchas veces cuando usted tiene anhelos, sueños, dice, ay, yo voy a predicar a las naciones y voy a ver los enfermos sanados, los paralíticos levantados. ¿Y este qué va a poder? ¿Y este? La envidia, los celos, la maldad. El hombre es malo, hermano. El hombre es malo, por eso su sueño, usted póngaselo delante de Dios. Empieza la envidia. Pero damos gracias a Dios que Dios es un Dios de amor, de misericordia. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, José no entendía, no, dale otra vez. Así como nosotros no entendemos, nos está diciendo el Señor una cosa y venga otra vez. Y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora ya no solamente lo aborrecían, ahora lo querían matar. Usted siempre es lo normal, que cuando quiere hacer algo se cree incapaz. No lo puedo, es que no puedo, es que soy torpe, que soy tantoso, que soy esto, que soy tímido, que me da cosa, que siempre hay excusa. Como que Dios no tiene sabiduría y entendimiento para saber que a usted no le va a dar carga que usted no puede llevar. Y a veces entendemos esas cosas. Como que Dios se equivocó y me dio algo a mí, que yo no es que para mí eso es mucho. No, si Dios le dio a usted, es porque usted puede llevar la carga. Porque Él no dará carga que usted no pueda llevar. Amén. Así que tome su cruz cada día y siga al Señor. Entonces nos damos cuenta, hermano, que Dios preparó la vida de este hombre para lo que iba a hacer. Dios preparó a José. Usted se da cuenta todo lo que aconteció en la vida de José. José fue aborrecido por sus hermanos, siendo el hijo querido de su padre. ¿Qué pasó? Que lo aborrecían, tenían celo, envidia, y él también se le iba un poquito la lengua y le decía al padre todo lo malo que hacían sus hermanos. Y cuando tuvieron la oportunidad, ¿qué hicieron? Lo metieron en un pozo y lo querían matar. Pero resulta que cuando usted tiene, o Dios tiene propósito en usted, nada acontecerá si no está en su voluntad. Aunque el enemigo quiera estorbar, no podrá, porque Dios cumplirá el propósito que tiene en su vida. ¿Lo querían matar? Después dijo, no, mejor dejémoslo ahí. El otro con la finalidad de sacarlo después. Cuando fue, ya no lo encontró. ¿Qué pasó? Lo vendieron. Después estuvo preso. Levantaron falsos testimonios. Y todo eso que usted ve, y dice la palabra de Dios, y Dios estaba con él. Y debemos entender que aunque estamos pasando por un desierto, tenemos que ser como José, saber que Dios está con nosotros. Que Dios nos está acompañando, aunque pasemos dificultades, Dios está con nosotros. ¿Acaso usted lo ha metido en un pozo? Y aún estando José en el pozo ahí metido, Dios estaba con él. Estuvo en la cárcel, dice, y Dios estaba con él. ¿Por qué le acontecieron todas esas cosas? Porque todas esas cosas eran necesarias para probar la vida de José. Primeramente, porque José en ningún momento negó su fe. José en ningún momento se escucha que él, no, Señor, pero mira, si yo te sirvo, Señor, mira, yo hago esto y lo otro. ¿Y por qué pasa esto? Porque eso es lo primero que hacemos.
Empezamos a juzgar a Dios, empezamos a decirle, Señor, como que tú eres malo, no. Mira que yo estoy yendo a la iglesia, estoy ofrendando, diezmando, estoy ayunando, estoy vigilando. Y mira, ¿acaso José le dijo al Señor, Señor, ahora mire, se ha levantado esa mujer que anda atrás mío? Y ahora dice, ¿qué? Que ando detrás de ella, que le quise violar, me meten preso. Tú eres injusto, pues tú todo lo sabes, tú has visto. No, calladito, más bonito. Y por él ser, hermano, sabiendo que Dios estaba con él, Dios lo puso en el lugar donde tenía que ponerlo. Y toda aquella circunstancia por la cual él tuvo que pasar, hermano, todo fue un proceso que todos muchas veces pasamos. Unos de una manera, otros de otra, pero todos muchas veces somos procesados. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que pasar por el proceso. Olvídese de eso que dicen los predicadores muchas veces, ven a Cristo y todo te saldrá bonito, todo te saldrá bien, nunca más volverás a pasar necesidad, Dios estará contigo. Sí, estará con él, pero vas a pasar un proceso. La diferencia es que Dios te va a acompañar en el proceso. Y al final te va a dar la victoria. Si seguimos confiando en Él. Si no, imagínense. Para eso Dios hiciera así, nos convertimos para el cielo. ¿Para qué estar estorbando aquí un poco? No? Pero tenemos que ser procesados. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene aquí con un propósito. ¿Cuántos saben el propósito que Dios tiene con ellos? Primeramente, el propósito no es, hermano, que usted diga, no, es que yo quiero ser profeta de las naciones, o yo quiero ser pastor, o yo quiero, está bien, todos los dones, desee todo. Pero el primer propósito que Dios tiene en usted es que usted sea un instrumento para Él ser glorificado. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere tomar su vida para que usted brille, para que todos los que estén en su entorno vean que el Dios que usted adora es un Dios real y verdadero. Ese es el primer propósito. Que usted sea diferente, que usted donde quiera que vaya, testifique por su vida de que usted sirve a un Dios vivo. Y a su nombre. Entonces vemos que todo ese proceso de este joven, después al final, él pudo decir, vamos al 50, Génesis 50, 19, 20. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A veces pensamos, hermano, a veces pensamos que nosotros, Dios tiene obligación con nosotros de hacernos las cosas. Ay, pero ¿por qué, Señor? Como mi mujer dice muchas veces, que decía, Señor, a que tú no eres Dios, entonces cámbiame, decía. Porque así somos nosotros, pensamos que Él tiene que estar a nuestro servicio. No, hermano, por eso dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que usted anhela, todo lo que usted desea, todos los deseos, anhelos de su corazón vendrán sobre usted cuando usted le sea fiel a Dios y busque primeramente su reino. Ahí todo le será añadido, aún las cosas que usted no han traído a su memoria. Amén. Entonces vemos la circunstancia que pasó José, porque había un propósito que la provocó Dios. No es que, porque José estuvo pasando todo eso, al final Dios hizo lo que hizo. No, había un propósito. Dios fue en todo momento encaminándolo hasta cumplir el propósito que tenía con él. Así que
nosotros tenemos que entender que hay cosas que no nos podemos explicar. Dios trabaja de multiforma. Dios hace como Él quiere. Solamente usted déjese guiar del Señor. Solamente deje que Él tome la rienda de su vida. Acuérdese que Él es su Señor. Pero necesita Él que usted le dé permiso para que Él tome el control de su vida. Para que Él pueda hacer la obra. Amén. Y a su nombre. Proverbios 16:9. Yo he aprendido que no podemos, hermano, cuestionar las cosas. Porque a veces no sabemos con qué nos va a salir el Señor. Entonces, primero, por eso Dios quiere que nosotros entendamos que cuando las circunstancias vengan, aprendamos a ir de rodillas a Él, para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe. Proverbios 16:9. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Y a su nombre. Le dio la gana de quedarse quietita este aparato. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces dice la palabra de Dios, hermano, en Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Confiar en Dios, esperar en Dios. Amén. Dice que tenemos que aprender a esperar como el labrador espera. Él se dedica a cuidar aquello que ha sembrado. Él se dedica a cuidar cada día. Él está pendiente de que no haya maleza, de que no haya nada malo, hermano, en su entorno. ¿Para qué? Para que pueda crecer normal. A ver, 16:9. Vamos, ahora sí. Estaba tomando un receso. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué pasa? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderezará sus pasos. La palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Usted no se deje guiar por las emociones, no se deje guiar por los sentimientos. Usted déjese guiar de Dios. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo sé yo? Usted busque de Dios y Dios nos va a poner el querer como el hacer. Dios pone el querer como el hacer. Y a través del Espíritu usted va a saber que viene de parte de Dios. Amén. Porque usted, ¿cómo piensa que Dios habla? Dios habla audiblemente, Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de los profetas, pero Dios también nos habla a nosotros en el interior o a través de sueños. Entonces, ¿cómo usted va a saber cuál es la voluntad de Dios si no le pregunta? Pregúntele y espere con paciencia que Dios da la respuesta. Amén. Dios te pone en situaciones para probarte y provocar lo que tú quieres. Porque a veces nosotros queremos algo y Dios nos encamina a aquello. Qué bonito es cuando nosotros dejamos guiar por el Señor. Porque cuando usted se deja guiar del Señor, todo va a salir bien. Cuando usted dice, no, yo no, es que eso no quiero, es que eso no me gusta, le dice a Dios que no, pues ya está. Dios lo va a dejar. Pero si usted quiere agradar a Dios, usted va a decir sí. Véngase tu reino, hágase tu voluntad. Y a su nombre. Vamos a números. Ya vamos a terminar, hermano, tranquilo, que hoy es domingo. Números 14.
del 36 al 38. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Usted cree que estos 12 espías que envió Moisés eran gente cualquiera? No, eran soldados, era gente de confianza que lo enviaron para que espiaran la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos llegaron con otra mentalidad? Simple y llanamente porque no confiaron en Dios. Porque Dios les había dado esa tierra que fluye leche y miel. ¿Qué vieron ellos? No la promesa que Dios les había dado, sino el problema que tenían por delante. Y eso es lo que nosotros hacemos. Vemos el problema y retrocedemos muchas veces. Vemos el problema y no avanzamos. Vemos el problema y lo vemos más grande que nuestra propia humanidad y no avanzamos. Y si nosotros no confiamos en nuestro Dios, vamos a morir como estos hombres, a morir espiritualmente. No vamos a avanzar, no vamos a cumplir el propósito. Estos 12 fueron enviados porque eran las personas idóneas para que vayan y lo hagan. Pero ¿por qué se torcieron? Porque confiaron más en lo que vieron que en la promesa que Dios le había dado. ¿Qué promesa Dios le ha dado a usted? ¿Qué le ha dicho Dios que va a hacer con su vida? Pues si Dios lo ha dicho, Dios lo cumplirá. Amén. Pero tenemos que creerle a Dios. Amén. Solamente 2 creyeron. Porque aunque vieron gigantes, ¿qué dijo él? Nos los comeremos como pan. Como langosta, como pan, nos los comeremos. Porque ellos estaban confiando plenamente en Dios. ¿Cuál es el problema que está ahí que no lo deja avanzar? ¿Cuál es el problema que muchas veces lo hace dudar de que Dios está en su vida? ¿Cuál es el problema que lo hace muchas veces retroceder de su fe? Aquí en este mundo va a haber siempre un gigante que se ponga delante de nosotros. Pero Dios lo derribará. Pero lo va a derribar cuando usted confíe en Dios. Dios nos enseñará de una manera o de otra. Dios provocará circunstancias para que nosotros aprendamos. Es mejor aprender pronto, hermano. O aprender a punta de. Imagínese, para ser un buen boxeador, ¿qué tiene que hacer? Aguantar guantazos ahí lo más que pueda. Para ser un buen atleta, ¿qué tiene que hacer? Correr cada día. Eximirse de muchas cosas. Todos los días estar ahí, habituado a eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que Dios cumpla el propósito? Solo creerle. Y si le creemos, caminaremos bajo su voluntad. Para que Él pueda glorificarse en nosotros. Solo 2 de los 12. 2 que le creyeron. Que aunque habían gigantes, pero Dios le iba a dar la victoria. Como dice una alabanza ahí, porque tú lo hablaste, yo caminé. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que avanzar. Y este es el año donde Dios ha dicho que usted y yo seremos la diferencia en este lugar. Donde Dios empezará a añadir todo aquello que nos ha sido quitado y arrebatado el enemigo. Donde vamos a ser diferentes, hermano. Porque tenemos un Dios poderoso. Y Él va a glorificarse. Amén. Vamos a 2 de Reyes ya para último. 2 de Reyes.
Segunda Reyes 5, del 10 al 15. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí. Empezó a cuestionar: yo pensé que iba a hacer esto, yo pensé esto, yo pensé lo otro. En Dios ¿qué hay que hacer? No hay que cuestionar, hay que obedecer. Amén. ¿Qué dijo? Y saldrá él luego, dice el 11, dice, Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí. Saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuándo más diciéndote: lávate 7 y seréis limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, y conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, y ruego que recibas algún presente de tu siervo. Otra cosa que podemos decir que se va de los parámetros del ser humano, ¿no? Que piensa una cosa y Dios hace como Él quiere. Estos ríos que decía que lo mandó a zambullirse, este río era un río sucio, correntoso, pero Dios le dijo que se vaya ahí. Y claro, al ver eso dice: uy, pero si eso está sucio, estoy leproso, a lo mejor me cae una infección y me pongo peor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Creer. Y Dios nos dice una cosa y nosotros ¿qué hacemos? No, Señor, hay que creer. Amén. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Nosotros no somos casualidades, nosotros somos hijos de Dios. Y ha habido circunstancias en nuestra vida que Dios las ha permitido para Él ponernos en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y este es el tiempo y el lugar correcto donde Dios nos quiere, para Él glorificarse. Porque el propósito es de ese, de que Él se glorifique, de que nuestra familia pueda ver que hay un Dios grande que transformó nuestras vidas, que el mundo pueda ver que verdaderamente Dios sigue obrando en nosotros los hombres, y que le permitamos a Dios que Él haga la obra. Usted no es casualidad, usted es propósito de Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a dar gracias al Señor. Sí, no pasa nada. Gloria a Dios, conéctese ahí con el Señor. ¿Cuál es la circunstancia por la cual has pasado? Dese cuenta que la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y si usted ama a Dios, y si usted vino con una finalidad y un propósito, Dios lo va a tornar a bien. ¿Usted quiere ver la mano de Dios? Créalo. ¿Usted quiere ver la mano de Dios? Confíe en Él. Acuérdese que Él no le ha dejado, Él no le ha desamparado. Él es su Padre.
Pero Él quiere que usted le permita a Él poder trabajar. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? A pesar de las circunstancias, a pesar que no haya vaca en los corrales ni de nada de eso. Así que está, el que vaya usted y abra la nevera y no encuentre ni un yogur, confíe en Dios. Muchas veces Dios hace cosas para enseñarnos a nosotros, cosas que nosotros no entendemos. Dios va a transformar vidas. Dios va a hacer cosas que usted ni se imagina lo que va a hacer. Dios quiere usar su vida para que su familia venga a sus pies. Hable con el Señor.